Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Realmente existieron los continentes de la Atlántida, de Mu y de Lemuria hace miles de años? De hecho, existió una humanidad que, bueno, pues podía haber estado enfrentada en esos continentes. La ciencia expone que desde luego hace 40.000 años los homínidos estábamos prácticamente en cuevas y tallando lascas, ¿no? Pero realmente existen diferentes testimonios en las antiguas civilizaciones que exponen la existencia de esos continentes, y también dentro de la historia de la ufología tenemos incidentes en donde aparecen los supuestos descendientes de aquellas míticas civilizaciones. Así que, si les parece bien, vámonos con nuestra máquina del tiempo a mayo de 1964, en donde se publica un libro que se llama The White Sands Incident, el incidente de White Sands, protagonizado por un hombre que se llama Daniel W. Fry. Este señor cuenta lo que le ocurre en 1950, y es un caso que desde luego es increíble, porque tenemos un tema de un contactado, y la verdad es que yo no soy muy amigo de hacerle mucho caso a esas historias de gente que tiene contactos con extraterrestres. No me gustan, no me las creo, ¿no? Pero este caso es especial por las características de este señor, porque tenemos un hombre con un nivel cultural, técnico e intelectual altísimo, ¿no? Un señor que era el encargado de los programas de vuelos de misiles con combustible líquido de la compañía Crescent Engineering and Research Company. Bueno, un señor que había trabajado también en la Aerojet General Corporation y que estaba destinado en la base de pruebas de misiles de White Sands. Bueno, un hombre tranquilo, familiar, casado, con 3 hijos, absolutamente científico y totalmente escéptico al respecto del fenómeno ovni. Bueno, pues este señor, cuando está trabajando en la Aerojet, el 4 de julio de 1950, resulta que, bueno, pues estaba destinado para estudiar unos motores, ¿no? El emplazamiento de unos motores en un proyecto bastante secreto, ¿no? Y entonces este señor decide ir a celebrar o a ver los fuegos artificiales a una localidad cercana de Las Cruces, bueno, pues porque está solo sin su familia y, bueno, pues yo que sé, es la fiesta nacional de los Estados Unidos y pues por lo menos pues para tomarse algo allí, aunque esté él solo, ¿no? Y bueno, pues resulta que se va a una estación de autobuses totalmente abandonada, cerca de un campo militar, cercano y casi desierto, y cuando llega allí se da cuenta de que ha perdido el último autobús, ¿no? Y ya está prácticamente anocheciendo y, bueno, pues vamos a ver qué hago yo aquí en medio del desierto. Bueno, pues se va a una localidad cercana y coge una habitación en un pequeño hotel. Tenía que madrugar al día siguiente, entonces se echa a dormir, ¿no? Pero resulta que el calor es espantoso, no puede más, hay un aire muy cálido y se asa el hombre en la habitación aquella, ¿no? No hay aire acondicionado y, bueno, pues entonces Fry sale de ese hotel a las 8:30 de la tarde y se pone a andar por un campo. Y entonces en ese campo cercano, casi muy cercano a la localidad de El Paso, en el sur de los Estados Unidos, bueno, pues este señor va mirando al cielo, un poco, bueno, pues distraído, a ver si se entretiene un poco y tal, y resulta que observa en el cielo cómo hay un grupo de estrellas que está tapado por algo. Igual que ocurre, por ejemplo, en la película Melancolía de Lars von Trier, ¿no? Hay algo que está ocultando un grupo de estrellas que por la oscuridad no se puede ver bien, pero que parece que se está acercando, está tapando cada vez más estrellas, ¿no? Y, bueno, pues parece algo transparente. Entonces, bueno, pues este señor resulta que, claro, Daniel W. Fry, bueno, pues se queda allí mirándolo, ¿no? Y, bueno, pues dice, voy a echar a correr porque creo que esto viene hacia mí, ¿no? Quizás sea un asteroide, yo no lo veo bien, ¿no? Pero no se va, porque dice, es que si me pongo a correr no voy a saber de qué se trata. Un hombre curioso, una psicología bastante interesante, la de Daniel W. Fry, ¿no? Entonces,
se da cuenta de que aquello está bajando y es un objeto ovalado que no emite ningún tipo de sonido, ¿no? Y que conforme se va acercando a la Tierra va disminuyendo su velocidad. Aquel ingenio no llevaba ni turbinas, ni hacía ruido, ni había gases incandescentes, y entonces dice, Dios santo, estos son los rusos, porque estamos en 1950, pues prácticamente ya entrando en la Guerra Fría, los rusos, son los rusos, madre mía, Dios bendiga América, ¿no? Y qué va a ser de nosotros si esta gente tiene esto, ¿no? Entonces se da cuenta de que ese objeto ya está desplazándose a no más de 10 kilómetros por hora. Es un esferoide ovalado, ¿no? De unos 10 metros de largo y está, ya va a tomar tierra, ¿no? Bueno, pues va desacelerando poco a poco y entonces se da cuenta de que, vaya, aquello tiene que tener un metal. Este señor es ingeniero, empieza a fijarse en detalles curiosísimos, ¿no? Tiene que tener un metal muy, muy ligero porque, vamos, parece un colibrí tal y como se ha posado, ¿no? Y entonces se da cuenta este señor que conforme ha estado diciendo y pensando todo esto, él se ha ido acercando poco a poco hasta menos de 8 metros de aquel objeto, ¿no? Como si estuviese siendo atraído hacia él, ¿no? Bueno, entonces se pone a merodear un poco, a ver qué tiene ahí, ¿no? Y dice, joder, voy a tocarlo, ¿no? Y entonces empieza a tocarlo, una superficie metálica, cálida al tacto, la nave totalmente inmóvil, ¿no? Y dice que era difícil describir el grado de suavidad, ¿no? Que era como pasar el dedo por una perla que tenía una película de jabón alrededor, ¿no? Es una metáfora perfecta de lo que él estaba sintiendo al tocar aquello, ¿no? Además sentía como un hormigueo leve en sus dedos y en la palma de su mano, ¿no? Entonces se da cuenta de que aquello, bueno, pues realmente al principio pues podría parecer que era de color azul oscuro, porque el cielo estaba de color azul oscuro, pero no, era una superficie de metal pulido, plateado, ¿no? Y con una suavísima y preciosa iridiscencia de color violeta, ¿no? Y entonces, estando allí, de repente suena una voz atronadora en su mente, ¿no? Con estos contactos telepáticos que hemos visto tantas veces en el fenómeno OVNI. Una voz, pero vamos, que es que, en alta fidelidad podríamos decir, ¿no? Que le dice, mejor no toque el casco, amigo, todavía está caliente. Y entonces, bueno, este señor se da un susto, se cae al suelo, ¿no? Se da un golpazo en el suelo el pobre hombre, ¿no? Y resulta que dice, bueno, madre mía, ¿no? Y empieza a sonar una risa ahogada, bastante buena, ¿no? Alguien se estaba partiendo de risa pero vamos a ver, si no hay nadie aquí, no lo estaba escuchando, se estaba volviendo loco. No, parecía que se estaban comunicando a nivel telepático con él y además estaban riendo de él, ¿no? Le dicen, pero ya como de buen rollo, le dice, no, tómatelo con calma que estás entre amigos, de verdad. Y entonces coge Daniel W. Fry y dice, bueno, muy bien, estamos entre amigos, pero me he caído y bueno, por lo menos podríais haber modulado la voz, ¿no? Como tomándoselo con una normalidad este hombre de manera increíble, ¿no? Y entonces dice, mira, es que me habéis asustado para una semana, de que así me reventáis los tímpanos, ¿no? Y entonces esa voz le dice, oh, discúlpanos, mira, es que la advertencia tenía que ser muy, muy grande, ¿no? Porque no nos daba tiempo a tocar los controles del campo de energía que está rodeando a este disco, ¿no? Estabas a punto de matarte y no había tiempo de bajar los controles, ¿no? Y entonces, claro, le dice Daniel W. Fry, ¿pero qué pasa? ¿Que esto es radiactivo? Y dice, no, es que el campo que tiene esto no es radiactivo, pero repele toda materia, ¿no? Entonces, claro, es muy potente a distancias moleculares, pero disminuye por la séptima potencia de la distancia, de modo que la fuerza se convierte en insignificante a unas pocas micras de distancia, ¿no? Y también le dice, mira, tú no has estado expuesto prácticamente y aunque a lo mejor tienes algún escalofrío, algún efecto secundario, no te va a pasar absolutamente nada, ¿no? Esta tecnología la utilizamos para reducir la fricción del aire cuando es necesario viajar a alta velocidad a través de la atmósfera. Y se queda Daniel W. Fry, se queda diciendo, joder, pues vaya, o sea, es una explicación científica totalmente acertada ante lo que estoy viendo y esto desde luego no parece ninguna broma, ¿no? Y entonces, bueno, acto seguido sigue hablando aquella voz y le dice, mira, una cosa que te queremos decir es que
si tú te expones a tocar más veces el platillo, pues resulta que vas a generar unos anticuerpos que se van a acumular en tu hígado, va a crecer y puede provocar un colapso en el torrente sanguíneo. Entonces mejor no lo vuelvas a tocar, ¿no? Y entonces, claro, Daniel W. Fry, pues, bueno, pues dice, bueno, pues es estupendo, ¿no? Y entonces esa voz, ya él escuchando, esa voz sigue diciendo, si hubieses estado expuesto durante más tiempo, ¿no? Pues seguro que tu muerte habría sido, pues, estaría asegurada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero bueno, entendemos que si tus funciones biológicas son idénticas a las nuestras y tenemos bueno, todas las razones para creer que lo son, pues en principio no te tiene que pasar absolutamente nada, ¿no? Y entonces este señor, Daniel W. Fry, dice, bueno, pero vamos a ver, que sois americanos entonces, ¿no? Estáis haciendo algún experimento conmigo y sois americanos, ¿no? Y entonces esta voz le dice, hombre, pues que pienses que soy americano es un auténtico éxito porque, bueno, he estado esforzándome mucho en los últimos 2 años para aprender y practicar el uso de tu idioma y tu lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, Daniel W. Fry le dice, entonces no eres americano, no eres un ser humano, ¿no? Y le dice, mira, yo no estoy aquí, estoy en un transporte a 16.000 kilómetros de altura y puedo hablar contigo a través de una tecnología que tenemos que me permite localizarte y poder hablar contigo a nivel telepático, ¿no? Bueno, la verdad es que no he puesto nunca un pie en tu planeta y necesitaré otros 4 años para poder adaptarme a tu ambiente, a tu gravedad y a ser inmunizado a los microorganismos que tenéis en vuestra biosfera. Y entonces, claro, es Daniel W. Fry, sigue escuchándolo con el disco delante, en silencio, escuchando como algo se está comunicando con él y de hecho que algo que realmente le ha elegido a él por que quizá él puede entender perfectamente lo que le está diciendo, ¿no? Y es un caso curiosísimo, ¿no? Entonces le dice, mira, no teníamos esperanza de encontrar a ninguna persona que tuviese una mente lo suficientemente receptiva como para tener este tipo de experiencias y bueno, pues te hemos elegido a ti porque consideramos que eres una persona muy abierta y con unos conocimientos científicos pues idóneos para la experiencia de contacto que queremos iniciar, ¿no? Entonces, bueno, pues aún así, Daniel W. Fry está un poco molesto todavía con el tema de su oído, ¿no? Que casi se queda sordo de aquella advertencia, ¿no? Y entonces le llega a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes sois? ¿No? Y entonces esta voz le llega a decir, mira, ha habido expediciones anteriores de nuestros antepasados que han encontrado el fracaso a la hora de intentar encontrar a alguna persona que fuese como tú, que fuese, pues, que tuviese tu psicología y bueno, pues nosotros te invitamos a tener una experiencia bueno, pues con lo que es nuestra tecnología y con nuestra psicología y de hecho te vamos a invitar a ver el interior de la nave, ¿no? Y entonces Fry en ese momento, bueno, pues está luchando con una curiosidad científica, con escepticismo y con miedo, ¿no? Me voy a meter ahí dentro a ver qué me va a pasar, ¿no? Bueno, se abre una puertecilla, ¿no? Toma asiento y observa que la decoración deja mucho que desear, ¿no? Muy somera, ¿no? Observa y apenas un pequeño sillón, ¿no? Y entonces le coge y le dice la voz que parece que está monitorizando todos y cada uno de sus pensamientos, le dice, bueno, ya sé que la decoración no es muy buena, pero resulta funcional. Un detalle curiosísimo, ¿no? Entonces, acto seguido, le coge esta voz y le dice, ¿a dónde te gustaría ir? Me doy cuenta de que usted es un hombre excepcionalmente incrédulo, pero contamos con que este viaje que vamos a hacer le convenza, ¿no? ¿Qué le parece si le íbamos a Nueva York? Estaríamos de regreso en media hora. Y entonces Fry dice, en media hora, Nueva York. Esto significa una velocidad de 14.000 kilómetros por hora, porque realmente él lo calcula a toda velocidad, ¿no? Y entonces dice, bueno, venga, vale, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces le coge y bueno, pues se pone en el sillón, ¿no? Y le dice, pero un momento, se cierra la puerta y le dice, pero un momento, es que no voy a ver absolutamente nada, está todo no, aquí no hay ventanas, no se puede ver nada desde dentro, ¿no? Y entonces esta voz vuelve a partirse de risa, ¿no? Y la nave se pone en movimiento, se ilumina un proyector que tiene frente a él y de repente
lanza como un rayo de luz hacia la compuerta que se vuelve completamente transparente, ¿no? Y entonces Fry empieza a observarlo, ¿no? Y pues como si no existiera puerta, como, bueno, pues como no hubiese nada, ¿no? Aquel objeto estaba levantándose, ¿no? Y de hecho, bueno, pues efectivamente pues se empieza a observar las luces de las poblaciones que se van haciendo cada vez más pequeñitas, ¿no? La Tierra se va alejando, brillando como un gran globo, ¿no? Y entonces él decía que no se percibía el movimiento de la nave, ¿no? Y resulta que, claro, es muy curioso porque llegan hacia la estratosfera, según él, totalmente oscuro, ¿no? Y entonces le dice esta voz, claro, hay oscuridad porque la atmósfera aquí es tan tenue que no se puede transmitir la luz, ¿no? Y bueno, pues claro, te puede sorprender que evidentemente hayamos tenido un desplazamiento tan vertiginoso, pero es que vuestra tecnología se basa en una potencia, en unas turbinas, y la nuestra pues se basa en mover todos los átomos de nuestro disco y también todos los átomos del interior, ¿no? Por eso no estás notando ninguna aceleración que podría haber hecho que tu cuerpo directamente se destruyese, ¿no? Bueno, pues vosotros tenéis una tecnología pues anterior a la nuestra, ¿no? Por evolución, y cuando, por ejemplo, estáis en un avión y bueno, pues notáis el impulso, ¿no? Y os pegáis contra el asiento, pues es que está acelerando el avión, pero vosotros no, ¿no? Y en nuestro caso, pues tú sí estás, tus átomos también están siendo pues utilizados gracias a la fuerza de impulsión de todo el disco, ¿no? Bueno, pues claro, Fry se queda allí mirándolo y mientras tanto las luces de Cincinnati comienzan a aparecer. Unos minutos más tarde, observando todo esto, pues observa la ciudad de Nueva York y entonces le dice la voz, vamos a sobrevolar toda esta zona durante 1000 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues para que lo puedas ver perfectamente. Y discúlpame porque mi nombre es Alan y tengo que transmitirte unos cuantos mensajes a lo largo de tu vida. Este es el primer contacto y estamos muy satisfechos por sus reacciones y nos gustaría volver a ponernos en contacto con usted. Mientras tanto, claro, Fry estaba observando las luces de Nueva York diciendo qué locura me está ocurriendo, increíble, ¿no? Y entonces Fry les dice, bueno, a mí no me parece mal que contactéis conmigo, pero me voy a mudar a California, ¿no? Y entonces esta voz le coge y le dice una cosa muy interesante en esta impresionante experiencia que os estoy contando, ¿no? Y es que le dice que no, que es que su mente es buena receptora y que está muy acostumbrada a utilizar imágenes y conceptos abstractos y que realmente ellos le pueden localizar en cualquier tipo de momento. Y es que de hecho, gracias a su capacidad receptora, que por cierto, si ellos hubiesen visto su capacidad receptora, significa que habrían comparado con todas las capacidades de todos los seres humanos. Es decir, que podrían llegar a estudiar a todos los seres humanos y elegir a uno en especial por esa capacidad para recibir telepáticamente este tipo de mensajes, ¿no? Y entonces le llegan a decir que, le dice, mira, es que, de hecho, es que te conozco mejor que tú mismo, porque llevamos siguiéndote desde hace tiempo, ¿no? Tú, de hecho, hace 3 días te levantaste de la cama, te fuiste a echar un cigarro, volviste a acostarte y comenzaste a resolver problemas matemáticos en tu cama. Y mientras que te estabas quedando dormido, entré en tu psicología, empecé a observar todo lo que eran tus traumas, tus éxitos, tus recuerdos, me di cuenta de que tenías resentimientos, pero que gracias a ellos habías desarrollado un buen grado de comprensión de la realidad y una percepción subjetiva pues muy noble, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, él estaba en una situación en la cual tenía un contacto supuestamente alienígena, supuestamente de humanos del pasado, porque lo vamos a estudiar ahora, ¿no? Que desde luego era totalmente increíble, ¿no? Bueno, acto seguido esta voz le dice, vamos a regresar hacia White Sands, y bueno, pues mientras tanto siguen comentando algunos aspectos. Este señor está tratando de grabar todos los detalles de su experiencia, llegan a posarse otra vez en White Sands, y de repente ya cuando se está levantando de lo que es el sillón, se fija en un emblema que está grabado en el asiento, ¿no? Y es un árbol y una serpiente.
el árbol y la serpiente del paraíso perdido, prácticamente, las menciones bíblicas, ¿no? Y entonces es una representación simplista, eso sí, ¿no? Y entonces, claro, se queda con mucha sorpresa, ¿no? Y entonces esta voz le dice, oye, ¿qué ocurre, Daniel? ¿No? Y le dice, ya me doy cuenta, claro, has reconocido nuestro símbolo, ¿no? Y te imaginas cuál es su significado. Bueno, esto era de esperar, lo esperábamos, ¿no? Bueno, cualquier terrestre lo habría reconocido. Y es que tenemos muy poco tiempo para esta experiencia, pero tengo que decirte muchas cosas, ¿no? Y le dice, nuestros ancestros vivían en la Tierra. Y claro, esto te lo puedes haber imaginado gracias a este emblema, ¿no? Bueno, nuestros ancestros estaban muy avanzados y vivían en las leyendas que tu civilización atribuye a los continentes de Lemuria, la Atlántida y Mu. El desarrollo científico de la Atlántida era muy avanzado y el de Lemuria y Mu también lo eran. De hecho, los científicos de la Atlántida habrían llegado a manipular el átomo mucho más, de una manera mucho más avanzada de lo que ustedes estarían haciéndolo actualmente. Había una rivalidad total entre naciones y el desenlace final fue inevitable. Habría habido una guerra entre esas guerras, o sea, entre esos continentes perdidos, y claro, sería muy interesante que ellos serían prácticamente sus descendientes, que habrían sobrevivido, pues quizá ocultándose en algún lugar del planeta o directamente viajando fuera de la atmósfera terrestre, ¿no? Bueno, le dice, por ahora no me queda tiempo para más, Daniel, pero nos volveremos a poner en contacto con usted. No piense que no volveremos a encontrarnos porque sabemos dónde va a estar, ¿no? Entonces Fry abandona la nave casi como un sonámbulo de allí, no había transcurrido ni siquiera una hora, ¿no? Comienza a alejarse, ¿no? Y de hecho observa cómo la compuerta detrás de él pues se cierra, ¿no? Y aquel objeto, bueno, pues tiene como una banda de color anaranjado, ¿no? Como un cinturón fantasmagórico, dice él, ¿no? Y bueno, pues despega de la Tierra a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, el aire que emana ese objeto al levantarse le tira al suelo otra vez. Este señor, bueno, pues empieza la experiencia en el suelo y la acaba otra vez en el suelo, ¿no? Que me parece un detalle increíble. Y bueno, pues resulta que observa un círculo de hierba aplastado sobre el campo, ¿no? Justo donde se había posado aquel objeto. Bueno, Daniel W. Fry realizó diferentes tomas fotográficas de sus supuestos contactos posteriores entre 1950 y 1954. De hecho, en el año 64, bueno, pues tiene ya publicado su libro y ya tiene pues más fotografías y tal, ¿no? Y bueno, pues a mí este tema me interesa muchísimo, ¿no? Nos lo podamos creer o no, ¿no? Pero además de la fotografía aquella del 18 de septiembre del año 64, estamos hablando de un fenómeno con una comunicación muy cercana, estamos hablando de una explicación científica nada más empezar del campo y de la piel que es increíble, creando anticuerpos en su hígado, ¿no? Luego ese detalle de la modulación de volumen que le tienen que avisar, ¿no? Casi sin tener tiempo para ajustar el tema del volumen porque ese chico está tocando el platillo y lo mismo se nos muere antes de empezar la experiencia, ¿no? Luego esa mención de expediciones anteriores buscando lo que habían encontrado en Daniel W. Fry, ¿no? Buscando una mente arquetípica tan abierta como para adaptarse a una situación de contacto totalmente ajena a la normalidad, ¿no? Eso sería así, ¿no? Luego, esa evolución de sus ancestros que habrían sobrevivido a la hecatombe y, por supuesto, una capacidad para leer los pensamientos, las emociones y los sentimientos del testigo en directo, ¿no? Bueno, ese concepto de la apertura de la mente y el conocimiento profundo del testigo, ya que le habrían estado estudiando anteriormente, expone, por supuesto, lo que decíamos antes, ¿no? Un estudio de toda la raza humana y luego quedarse con unos cuantos candidatos y elegir a ese en determinadas condiciones de su vida, ¿no? En un momento determinado de su vida, pero a ese tiene que ser, ¿no? Elegido, por tanto, por una serie de condiciones psicológicas y no de afinidad de sangre, de ADN o de otro tipo de motivos, ¿no? Luego,
detalles curiosísimos, ¿no? Lo de me avergüenza reconocer que le conozco mejor que a usted mismo, ¿no? Es muy curioso. Luego la decoración somera en su interior, el hecho de que diga que está a 16.000 kilómetros de altura, ¿no? Esto se corroboraría con esos avistamientos que hay de ovnis fotografiados y filmados por la NASA, ¿no? Luego la explicación de lo que es la materia y la aceleración del disco, ¿no? Muy, muy curiosa, ¿no? Ese momento, por supuesto, de tocar y maravillarse ante algo que tienes delante de ti, que es un momento precioso dentro de la historia de la ufología, ¿no? Ese brillo refulgente púrpura, ¿no? Que también vimos, por cierto, en el caso Westall en 1966 en Australia, ¿no? El momento del rayo y de la puerta y la sorpresa de, vaya, es transparente, ¿no? Y subir para arriba hacia la estratosfera, aunque nos cueste reconocerlo, es una experiencia difícil, por supuesto, de creer, ¿no? Bueno, existe algo muy interesante, que es el hecho de una clave, ¿no? Una clave sobre la infiltración, porque dice en un momento dado que le requeriría 4 años para adaptarse a nuestro ambiente y a nuestra gravedad, ¿no? Y a ser también inmunizado a nuestros microorganismos, a los microorganismos que habría en nuestra atmósfera. Y esto me parece tremendo, porque esto, si realmente lo consiguiese, significaría que si tuviesen el mismo aspecto, como así que parece que lo tienen, ¿no? Este tipo de seres, ¿no? Al decir que pues prácticamente sus funciones biológicas ellos entendían que eran las mismas que las nuestras, pues eso significaría que en nuestra sociedad podría haber este tipo de seres perfectamente, bueno, pues camufladas, ¿no? Camuflados dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, luego la clave de lo que es el propio estudio psicológico del testigo, ¿no? Las penas, las frustraciones, pero que gracias a ellas, pues él habría desarrollado una personalidad lo suficientemente abierta como para poder ser merecedor de una experiencia de este tipo, ¿no? Y por supuesto, el emblema del árbol y la serpiente, que es realmente quizá lo más destacado de esta impresionante experiencia, ¿no? Con esa explicación sobre la Atlántida, Lemuria y Mu, ¿no? Con esos atlantes, con esa tecnología que habría acabado en guerra nuclear, ¿no? Luego los supuestos contactos posteriores, ¿no? Y bueno, por supuesto la edición de un libro de un señor que se estaba jugando todo su prestigio, ¿no? Y por qué y para qué, si sabe que vas a hundir tu vida, ¿no? Pero él lo acabó diciendo, ¿no? Ahí tenemos este incidente de White Sands, uno de los más asombrosos de la historia de la ufología, protagonizado por un amistoso ser del que no conocemos ni su aspecto ni sus intenciones, que eligió a un ser humano en particular para protagonizar un evento de abducción, podríamos decir, en este caso, totalmente positivo. Realmente tendría razón, sería un descendiente de los antiguos atlantes, de la antigua Lemuria, quizá de Mu. Bueno, pues aquí dejamos el caso de White Sands, uno de mis preferidos de la historia. Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, me leeré vuestros comentarios con gran atención y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Por la oscuridad no se puede ver bien, pero que parece que se está acercando, está tapando cada vez más estrellas, ¿no? Y bueno, pues parece algo transparente. Entonces, bueno, pues este señor resulta que, claro, Daniel W. Fry, bueno, pues se queda allí mirándolo, ¿no? Y bueno, pues dice, voy a echar a correr porque creo que esto viene hacia mí, ¿no? Quizás sea un asteroide, yo no lo veo bien, ¿no? Pero no se va porque dice, es que si me pongo a correr no voy a saber de qué se trata. Un hombre curioso, una psicología bastante interesante, la de Daniel W. Fry, ¿no? Entonces se da cuenta de que aquello está bajando y es un objeto ovalado que no emite ningún tipo de sonido, ¿no? Y que conforme se va acercando a la Tierra va disminuyendo su velocidad. Aquel ingenio no llevaba ni turbinas, ni hacía ruido, ni había gases incandescentes, y entonces dice, Dios santo, estos son los rusos, porque estamos en 1950, pues prácticamente ya entrando. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Realmente existieron los continentes de la Atlántida, de Mu y de Lemuria
hace miles de años. De hecho, existió una humanidad que, bueno, pues podía haber estado enfrentada en esos continentes. La ciencia expone que desde luego hace 40.000 años los homínidos estábamos prácticamente en cuevas y tallando lascas, ¿no? Pero realmente existen diferentes testimonios en las antiguas civilizaciones que exponen la existencia de esos continentes, y también dentro de la historia de la ufología tenemos incidentes en donde aparecen los supuestos descendientes de aquellas míticas civilizaciones. Así que, si les parece bien, vámonos con nuestra máquina del tiempo a mayo de 1964, en donde se publica un libro que se llama The White Sands Incident, el incidente de White Sands, protagonizado por un hombre que se llama Daniel W. Fry. Este señor cuenta lo que le ocurre en 1950, y es un caso que desde luego es increíble, porque tenemos un tema de un contactado, y la verdad es que yo no soy muy amigo de hacerle mucho caso a esas historias de gente que tiene contactos con extraterrestres. No me gustan, no me las creo, ¿no? Pero este caso es especial por las características de este señor, porque tenemos un hombre con un nivel cultural, técnico e intelectual altísimo, ¿no? Un señor que era el encargado de los programas de vuelos de misiles con combustible líquido de la compañía Crescent Engineering and Research Company. Bueno, un señor que había trabajado también en la Aerojet General Corporation, y que está prácticamente anocheciendo y bueno, pues vamos a ver qué hago yo aquí en medio del desierto. Bueno, pues se va a una localidad cercana y coge una habitación en un pequeño hotel. Tenía que madrugar al día siguiente, entonces se echa a dormir, ¿no? Pero resulta que el calor es espantoso, no puede más, hay un aire muy cálido y se asa el hombre en la habitación aquella, ¿no? No hay aire acondicionado, y bueno, pues entonces Fry sale de ese hotel a las 8:30 de la tarde y se pone a andar por un campo. Y entonces en ese campo cercano, casi muy cercano a la localidad de El Paso, en el sur de los Estados Unidos, bueno, pues este señor va mirando al cielo, un poco, bueno, pues distraído, a ver si se entretiene un poco y tal, y resulta que observa en el cielo cómo hay un grupo de estrellas que está tapado por algo. Igual que ocurre, por ejemplo, en la película Melancolía de Lars von Trier, ¿no? Hay algo que está ocultando un grupo de estrellas que estaba destinado en la base de pruebas de misiles de White Sands. Bueno, un hombre tranquilo, familiar, casado, con 3 hijos, absolutamente científico y totalmente escéptico al respecto del fenómeno ovni. Bueno, pues este señor, cuando está trabajando en la Aerojet, el 4 de julio de 1950, resulta que, bueno, pues estaba destinado para estudiar unos motores, ¿no? El emplazamiento de unos motores en un proyecto bastante secreto, ¿no? Y entonces este señor decide ir a celebrar o a ver los fuegos artificiales a una localidad cercana de Las Cruces, bueno, pues porque está solo sin su familia, y bueno, pues yo que sé, es la fiesta nacional de los Estados Unidos, y pues por lo menos pues para tomarse algo allí, aunque esté él solo, ¿no? Y bueno, pues resulta que se va a una estación de autobuses totalmente abandonada, cerca de un campo militar, cercano y casi desierto, y cuando llega allí se da cuenta de que ha perdido el último autobús, ¿no? Y ya